Bendiciones a todos, es un placer el poder saludarles nuevamente, el poder dirigirme de ustedes a través de este video para saludarles y darles las gracias por seguir nuestra página y por compartir nuestros mensajes que yo sé que han sido de mucha bendición para sus vidas y también para todas aquellas personas que los han recibido a través de ustedes. El día de hoy quiero dirigirme hacia ustedes con un tema que es muy importante, muy bonito de tratar, que son las cicatrices, porque todos nosotros como seres humanos tenemos una cicatriz, ya sea por algún problema sentimental o por problemas duros que han pasado en nuestra vida, que nos han marcado, y detrás de esa gran cicatriz hoy hay una persona muy fuerte, hoy hay una persona capaz de tomar buenas decisiones por esa cicatriz que tuvo, por esa historia amarga que quizás en algún momento la hizo llorar, la hizo sufrir, pero que el día de hoy lo ha traído hasta donde está y ha formado el carácter que usted tiene el día de hoy. Muchas personas hoy en día se encuentran quebradas, se encuentran abatidas, quebrantadas de espíritu, porque quizás les asedia, les acecha un pasado terrible, un pasado que quizás amargó su vida, que les marcó en algún instante, algunos desde su niñez, que fueron maltratados, que fueron golpeados por la vida. En el caso de las mujeres, quizás muchas mujeres que han sido abandonadas por sus esposos, o hijos que han sido maltratados por sus padres, abandonados, que son huérfanos, y tenemos tantas historias hoy en día que contar o de las cuales aprender, de las cuales escuchamos y de repente nos causa tanto dolor. El mundo vive en un caos terrible y estamos en una situación donde hoy en día a nadie le importa hacer sufrir a otro, a nadie le interesa lo que pueda causar en el corazón de otra persona. Estamos donde ya no valoramos los sentimientos o el amor que recibimos tanto de nuestros padres o quizás de nuestras parejas. Entonces vivimos en un mundo donde todo mundo tiene una cicatriz, desde el más niño hasta el más grande, y hoy en día vemos tantos adolescentes quebrados, tantos adolescentes depresivos. Nosotros no sabemos realmente qué cicatrices le causaron toda esa depresión, esa ansiedad o esa soledad en la cual vive sumergido, y de repente nosotros somos muy buenos para juzgar a la persona por cómo es. Quizás vemos personas que nosotros decimos, esa persona pasa súper amargada, no hay felicidad en su rostro. Nosotros no sabemos qué cicatriz ha marcado su vida, pero yo no he venido a decirte o hablarte tanto de lo que es una cicatriz, porque todos lo sabemos, o de la manera en que lo experimentamos, o cuál es lo malo de una cicatriz. Yo no te vengo a hablar de eso, sino del punto positivo de una cicatriz, y es que atrás de esa cicatriz, como mencionaba al principio, hay una gran historia. Atrás de esa cicatriz hubo una persona que antes era débil y que hoy era fuerte. Una persona que quizás antes lloraba por todo y que hoy sabe enfrentar la situación que se le venga, que hoy sabe resolver los problemas, resolver toda duda, que hoy sabe actuar con sensatez, con sabiduría. Y es que las cicatrices no siempre son malas. En el momento en que nosotros la estamos pasando, o en el momento en que esa cicatriz vino a marcar nuestra vida, yo sé que fue duro para muchos de nosotros y no fue fácil levantarnos, salir de ese muro que nosotros habíamos levantado quizás contra las personas para protegernos de los demás, pero esa cicatriz hoy ha traído un testimonio, hoy ha traído una historia, y yo quiero hablarle a todas esas personas que quizás tienen una gran cicatriz. O sea, algunos de repente se miran al espejo y algunos se avergüenzan por esa cicatriz que tienen, pero yo te voy a decir algo, o sea, esa cicatriz no es una situación para que tú te avergüences, para que tú recuerdes ese pasado y te siga doliendo, porque una cicatriz ya no debe doler. Eso dolió cuando era una herida, pero ahora que es una cicatriz, es un gran testimonio para otra persona. Utiliza esa cicatriz, esa historia que a ti te pasó, que te marcó, que te dolió en dicho momento, para inspirar a otra persona. Tú no sabes si alguien está pasando por la misma situación que tú y de repente está necesitando que tú compartas esa historia que te marcó, que tú compartas y muestres esa cicatriz que tú tienes y que le enseñes al mundo de qué manera tú te levantaste, cómo Dios usó ese problema, cómo Dios puso esa cicatriz en tu corazón, en tu mente, en tu cuerpo, para que tú pudieras tener el propósito, vivir el propósito por el cual tú fuiste creado y estés hoy plantado en ese propósito. Entonces, nosotros tenemos que de repente mostrar esas cicatrices, no las escondamos. A veces nos da tanta vergüenza nuestro pasado y vivimos avergonzados por cosas que pasaron. ¿Por qué tienes que avergonzarte por algo que ya pasó cuando Dios perdonó todo tu pecado? El pasado es pasado y quedó atrás, y Dios ya no se acuerda más de ese pecado. Dios ya no se acuerda más de esa historia que te marcó. Dios ya no se acuerda más de esa persona que te lastimó. Dios ya no recuerda absolutamente de lo que pasó, porque desde el momento en que tú viniste a los pies del Maestro, Él cambió toda tu historia.
La palabra dice que cuando nosotros venimos, nosotros somos hechos nuevas criaturas, y desde ese momento tú te transformaste en una persona completamente diferente, y esas heridas el Señor las cerró, esas cicatrices Dios las dejó ahí completamente, que pasan desapercibidas delante de los demás. Por lo tanto, si Dios ya perdonó tu pasado, ¿por qué tú sigues trayendo a memoria cosas que solamente te lastiman, cosas que Dios ya no tiene memoria, que ya no tiene registro? Y eso es lo más importante. El Señor cambió tu pasado y te tiene aquí, no para que te sigas lamentando de lo que pasó, no para que sigas tratando de abrir esa cicatriz y convertirla en herida nuevamente. Dios te restauró, te levantó para que tú sirvas de testimonio, para que tú seas un apoyo para otra persona que lo está necesitando. Tú no te imaginas quizás de cuántas personas heridas, quebradas estás rodeado. No te puedes imaginar, y quizás no sabes cuántas personas están necesitando que tú abras tu boca, porque eso puede servir para que otra persona se levante, para que otra persona se restaure, para que otra persona empiece a creer que ese problema no es el fin de su vida, esa situación, esa herida que tiene no va a durar toda la vida, que en algún momento se va a convertir en una cicatriz que simplemente te va a recordar que si pudiste es porque eres fuerte, y que si pudiste es porque Dios tenía un propósito para ti. Al igual que nosotros, Jesús, la palabra habla de que Jesús también fue herido, que Jesús también tiene cicatrices por nuestra causa. Y yo te quiero leer un versículo muy bonito que se encuentra en el libro de Isaías 53, en el capítulo 3, versículo 3, que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Imagínate ahora la cicatriz que tiene Jesús en sus manos, en sus pies. Esas cicatrices en algún momento a él le dolieron cuando estaba siendo clavado. Cada gota de sangre que salía de su cuerpo a él le dolió. Esa herida estaba tan reciente cuando todos estaban golpeándolo en esa cruz. Él sentía ese dolor, pero en ese momento él sabía que después él iba a tener una hermosa cicatriz que le iba a recordar a toda la humanidad el sacrificio que él había hecho por nosotros, que nos iba a recordar el gran amor con el cual fue a morir en esa cruz del Calvario para salvarnos, para darnos una nueva vida, para darnos una nueva historia. Nosotros de repente nos quejamos de todo lo que pasa, de que por qué tenemos esa cicatriz. Jesús no se queja todos los días de las cicatrices que él tiene en sus manos y en sus pies por haber muerto por nosotros. Él no se queja, él las mira, y yo estoy seguro que cuando él mira sus cicatrices, él sonríe, porque sabe que gracias a esas cicatrices que él tiene, nosotros hoy somos felices. Y yo quiero contarte una historia de una niñita que tenía una madre y la cual fue invitada a la escuela. La niña no quería invitarla porque se avergonzaba de que la mamá fuera por el aspecto que ella tenía, pero la mamá aceptó. Y cuando ella llegó a la escuela, dice que la niñita se mantuvo de lejos porque no quería estar cerca de su madre porque se avergonzaba. Sin embargo, la gente la miraba sorprendida, miraba muy sorprendida a la mamá de la niña, y le impactó tanto su belleza natural y la bondad y la manera en cómo la mamá se expresaba en la reunión. La niña siempre se mantuvo de lejitos para que no la asociaran, me imagino yo, mucho con su madre, pero a una distancia suficiente para poder escuchar una conversación que la mamá tuvo con la maestra, cuando la maestra le preguntó a su madre que por qué tenía esa cicatriz en su cara. Y la madre contó que en cierto día, cuando su bebé nació, su habitación se incendió. Nadie quería ir a sacar a la niña porque el fuego estaba demasiado violento y no había más ayuda. Ella, al ver que su niña iba a incendiarse dentro de esa habitación, corrió, se metió a salvar a su hija, pero cuando iba a punto de agarrar a su hija, vio que una viga del techo se desprendía e iba a caer encima de su hija. Ella se lanzó a cubrir el cuerpo de su niña, y así fue como ella se quemó su rostro. Y ella decía algo muy importante que también tiene semejanza con la historia de Cristo, y es que ella dijo:
o sea, yo me quemé para salvar a mi hija, pero jamás me voy a arrepentir de haber hecho ese acto. ¿Por qué? Porque ella ama a su niña y ella no se avergüenza de esa cicatriz, sino que se siente orgullosa de saber que esa cicatriz la tiene, pero que su hija vive gracias a que ella tuvo la valentía de enfrentar ese dolor de esa cicatriz. Asimismo, Jesús tiene una cicatriz hoy en día por toda esta humanidad, y nosotros debemos ver a Jesús como ese héroe que salvó nuestra vida, como ese héroe que lo dio todo por nosotros, y esa cicatriz que tú tienes ha valido la pena, aunque en el momento quizás tú estés, quizás ahorita no tengas una cicatriz, quizás lo que tengas ahorita es una herida abierta que duele mucho, y podrás decir cómo es posible que esté diciendo que una cicatriz es una gran historia, que una cicatriz muchas veces es una bendición, quizás porque estás pasando ese momento, pero cuando pases este proceso quizás de esa herida y veas esa cicatriz, te darás cuenta que por alguna razón tú pasaste lo que hoy estás pasando. Y yo solo quiero animarte y felicitarte si tú eres de las personas que quizás tienes una cicatriz y tuvo una historia. Yo te animo a que quizás en este video tú nos cuentes en nuestros comentarios alguna de tus historias, alguna de las cicatrices que a ti te ayudaron a madurar y a ser la persona espiritual que quizás eres hoy, o cuál fue la cicatriz, la herida que te llevó a ti a reconocer a Jesús como tu maestro, como tu Señor. Yo te invito a que abras tu corazón y que esa historia no la tengas ahí retenida. El Señor nos da historias, testimonios a nosotros para contar, no para que nos lamentemos, sino para que seamos ejemplos de otras personas. Si tú eres de esas personas que ha pasado situaciones difíciles, yo te felicito, porque si has llegado hasta este momento es porque Dios te ha sostenido y tiene un gran plan, un gran propósito para ti. Y si eres de esas personas que tienen una herida abierta, yo solo te puedo decir, confía en el Señor, mantente fuerte y no te lamentes tanto por lo que está pasando, sino dile al Señor en toda circunstancia gracias por lo que está pasando, porque aunque no entiendo el propósito de lo que está ocurriendo en este momento, sé que algo grande va a pasar después de aquí. Y te doy la palabra que dice el Señor: todo lo podemos nosotros en Cristo, porque Él es quien nos fortalece. Así que yo te bendigo en este día y te animo siempre a que continúes compartiendo nuestros mensajes. Comparte este video para que sea de bendición para otras personas, y pues que el Señor derrame muchas abundantes bendiciones sobre tu vida. Que el Señor te bendiga.